abuelitos, me voy a ir a vivir con mi padre. Aquel hombre que nunca me dio nada, aquel hombre que nunca me dio amor, aquel hombre que nunca suplió mis necesidades, que nunca estuvo presente para mí, ni para mis hermanos. Pero lo que yo buscaba, amados hermanos, quizás era amor, quizás era una atención, cariño. Y de repente, vulnerada por Satanás, me fui. Mi abuelita me dijo, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Sí, le dije, me voy con mi papá. Entonces, hermanos, Satanás me engañó, hermanos. Yo me fui de mi casa porque yo quería libertad, porque yo quería buscar en la calle lo que yo no encontraba en mi casa, hermanos. Yo quise buscar amor en la calle porque nunca lo encontré en mi casa. Quería buscar atenciones porque nunca las encontré en mi hogar. Pasó el tiempo, hermanos. A los 13 años me fui a vivir con mi padre. Empecé a salir a la calle, empecé a conocer amistades, empecé quizás a tener una relación con una persona, con un varón. Él era mayor que yo tenía 13 años, él tenía 18 años. Engañada por Satanás, hermanos, yo creí encontrar el amor, porque de repente me decía un te quiero, un te amo, y yo empecé a refugiarme ahí, hermanos. Engañada por Satanás, seguía pasando el tiempo, yo seguía conociendo la calle, seguía conociendo amistades. A pesar de que esa persona me hacía mucho daño, hermanos, a pesar que esa persona me hacía sufrir, pero yo como quería yo amor, yo quería una atención, quería que una persona me quiera y me dé de repente las atenciones que yo buscaba, yo persistía estar ahí. Pasaron los años, hermanos, esta persona me dejó, esta persona me abandonó y yo seguía sufriendo, hermanos, seguía buscando yo en la calle, erróneamente quizás, creer buscar el amor en un hombre. Amén, porque yo sentía un vacío grande en mi corazón, hermanos. Y aquí le quiero dar un consejo a todos los padres que están aquí. Si ustedes tienen sus hijos, hermanos, déjenle ese tiempo a sus hijos. Déjenle amor, déjenle dedicación, siéntense y conversen con sus hijos. Cuanto más ellos que puedan escuchar los consejos de papá, los consejos de mamá, hermanos. Porque muchas veces buscamos en la calle lo que no encontramos en la casa. De repente yo era una persona inexperta, que yo no tenía el consejo de mamá, no tenía el consejo de papá, yo no tenía el consejo de mis abuelos, yo no tenía el consejo de nadie, hermanos. En todo ese tiempo, desde los 5 años hasta los 13 años, estuve encerrada en casa, hermanos. Mis abuelos no me dejaban salir, tampoco me aconsejaban, tampoco de repente me hablaban lo que era de la puerta de mi casa para afuera, la verdadera realidad de la vida, hermanos. Yo en el pasar del tiempo fui aprendiendo, fui conociendo muchas cosas, hermanos. A los 19 años yo quedo embarazada de mi hijito, que el día de hoy tiene 17 años. Y yo creí, hermanos, que ahí había conocido el verdadero amor. Yo creía que ahí dije yo, aquí me voy a quedar, voy a tener mi hijo y yo a mi hijo le voy a dar el hogar que yo nunca tuve. A mi hijo yo le voy a dar el amor que yo nunca tuve. Eso yo decía, hermanos, porque yo anhelaba darle un hogar a mi hijo, anhelaba darle a mi hijo lo que yo nunca tuve, anhelaba que mi hijo no sufra, que mi hijo no pase las situaciones que yo había pasado, hermanos. Pero no fue así. Cuando mi hijo tenía 1 año y medio, el padre de mi hijo me engañó, hermanos, de una manera muy terrible, de las cuales una vez más Satanás lastimó mi corazón, hermanos. Y es ahí donde yo dije, ahora me voy a vengar. Hermanos, a partir de ese momento empecé a hacer de mi vida un desastre, hermanos. Empecé a salir a las calles, empecé a refugiarme en el alcohol, hermanos. Empecé a refugiarme en las fiestas. Empecé, hermanos, a frecuentar lugares que jamás en mi vida me imaginé frecuentar. Empecé a tomar, hermanos. Yo tomaba 1 día, 2 días, hermanos. Me amanecía en las calles, hermanos. Recuerdo que yo me mudé a vivir con mi madre, con mi hermana menor y con mi hijo. Y yo me escapaba, hermanos. Yo esperaba que mi madre se duerma para yo salir de mi casa. Cuando mi madre escuchaba la puerta, salía y me decía, ¿dónde te vas? Ya vengo, hasta mañana.
Me había vuelto una mujer rebelde, hermanos. Me había vuelto una mujer insensible. Me había vuelto una persona orgullosa, soberbia, altiva. No me importaba, hermano, las lágrimas de mi madre. Ella me decía, algo te va a pasar. Por favor, deja de tomar. No me digas nada, le decía. Es mi vida. Pero mira a tu hijo, hermanos, acá estoy delante de Dios. Me conviene reconocer delante de Dios, hermano, que hasta ni mi hijo me importaba en aquel momento. Solamente yo quería llenar ese vacío que había en mi corazón. Solamente en ese momento yo buscaba que alguien me ame. Yo buscaba las atenciones de alguien, hermanos. Y lamentablemente, hermanos, porque ustedes saben, hermanos, que en el mundo nada bueno hay. El mundo nada bueno nos ofrece, hermanos. Y aquí le digo a los jóvenes, los deleites de este mundo, hermanos, para nada provechoso es para cada uno de nosotros. Solamente nos trae dolor y tristeza para nuestras vidas, aún para nuestros padres. Porque la Biblia dice, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y yo sembré dolor, sembré angustia en mi madre, hermanos. Mi madre en aquel entonces ya era cristiana. Mi madre con mis hermanas ya eran cristianas, ya conocían la palabra de Dios. Yo no, hermanos. Siempre ellos me invitaban a la iglesia y yo nunca quería ir. Yo le decía a mis hermanos, ¿tú estás loca? ¿Tú crees que yo me voy a poner falda como tú? ¿Tú crees que yo me voy a poner esos vestidos tan feos que tú te pones? ¿Tú crees que yo me voy a vestir como una mamacha? Así veía yo a las hijas de Dios, a las siervas, a las princesas de Dios, hermanos. Y yo le decía a mis hermanos, mira cómo te ves, ni siquiera te pones aretes, ni siquiera te arreglas, solamente te pones una falda. ¿Y tú crees que eso está bonito? Le decía a mis hermanas. Y ellas me decían, tú no entiendes, me decían, vamos a la iglesia. No, le decía, déjame como yo estoy, así soy feliz. Pero era mentira, hermanos, porque yo no era feliz. Yo vivía una felicidad ficticia, hermanos. Una felicidad por fuera, pero por dentro, hermanos, yo sufría. Por dentro, hermanos, yo estaba destruida, hermanos. Pero recuerdo un día cuando una vez mi madre me dijo, tú eres la ovejita negra de la familia. Porque yo era ingobernable, hermanos. Yo era una mujer ingobernable, hermanos. Yo era una mujer que hacía lo que yo quería. No me importaba nada, hermanos. Ahí empecé, hermanos, a salir a las fiestas. Me amanecía en las calles, hermanos. Empecé a trabajar. Yo trabajaba, hermanos, en Soho Color, en Montalvo Spa. Yo era manicurista, hermanos. Ahí empecé a conocer mucho mundo. Yo trabajaba para los artistas. Trabajaba y ahí empecé a conocer lugares, hermanos, que de repente hoy puedo entender que esos lugares, hermanos, son lugares donde hay solamente pura inmundicia, hermanos, en el nombre de Jesús. Y así, hermanos, transcurrió el tiempo. Recuerdo que mi hijo a los 5 años, desde muy pequeño, mi madre lo llevaba a la iglesia. Recuerdo que cuando mi hijito tenía 5 años, hermanos, él un día, yo llego del trabajo y mi hijo no estaba en casa. Y yo molesta, hermanos, porque yo odiaba a los cristianos. Recuerdo en un cumpleaños de mi madre, vinieron los hermanos a mi casa y yo me molesté, hermanos, hasta el punto que a un hermano con su esposa, a un siervo con su esposa le tiré la puerta en la cara, hermanos. Yo no quise dejarlo entrar a mi casa. Y yo le dije a mi madre, ¿por qué los has traído? ¿Para qué los has traído? Y ella me decía, Yuri, por favor, compórtate, no te portes así, ten respeto. Hermanos, a mí no me importaba, porque para mí los cristianos eran mentirosos, porque para mí, hermanos, los cristianos eran cualquier cosa, y yo a todos los miraba por debajo del hombro, hermanos. Recuerdo que mi madre me dijo, vamos a la iglesia, hay un siervo que Dios ha hecho un milagro en su vida. Dios lo ha sanado del VIH. Yo le dije, eso es mentira, mamá. ¿Cómo ustedes se dejan engañar? Le dije. ¿Cómo Dios puede sanar el SIDA? ¿Cómo Dios puede sanar el cáncer? Dios no puede sanar esas enfermedades, mamá, eso es mentira, le dije. Y mi madre me dijo, no hables así.
por favor no hables así, vamos a la iglesia, ya te dije, yo no voy a ir, olvídate que yo algún día iré porque nunca voy a pisar una iglesia, le dije. Amados hermanos, mi hijo, recuerdo que una noche ellos estaban de aniversario, yo llego a mi casa molesta del trabajo y la llamo a mi madre y le digo, ¿dónde estás? Y ella me dice, estoy en la iglesia. Y yo le digo, son las 10:30 de la noche, ¿qué haces con mi hijo ahí? Ella me dice, pues ven a recogerlo. Y yo, hermanos, molesta. Ya Satanás me vulneraba, ya sabía las cosas que yo le iba a decir a mi madre delante de todos sus hermanitos. Cuando yo llego, hermanos, mi mamá me dice, hay un siervo que te está llamando, no me importa, dame a mi hijo porque yo me voy. Ya te dije que no lo traigas a la iglesia. Hermanos, pero mi hijo iba a la iglesia para buscar de Dios, para que el Señor me pueda traer a sus pies. Entonces, ella me dice, amados hermanos, antes que Dios haga algo o antes que Dios permita algo, Dios habla, hermanos. Y me acuerdo esa noche Dios me habló a través de un siervo y le dijo a mi madre, ella es tu hija, sí es mi hija, llámala porque tengo una palabra de parte de Dios para ella. Mi madre me dijo, acércate porque el siervo, yo no lo conocía, era un siervo invitado. El siervo dice que tiene una palabra de parte de Dios para ti. Y yo le dije, no me importa, no quiero, ¿te vas o te quedas? Porque yo había venido con auto. No, yo me quedo, pero por favor que te dé la palabra, Dios lo usa. Mamá, no me importa, me voy. Incluso recuerdo que usé una palabra y lo insulté a ese siervo de Dios, hermanos. Y yo le dije, ya, tanto insistes para que me dejes ir, está bien. Yo me acerco, hermanos, y este hombre me empieza a decir, a mi madre le dice, póngase usted al lado. Y él empieza a orar. Y este hombre que no me conocía, que nunca me había visto, yo jamás en mi vida lo había visto, hermanos, empezó a decirme toda mi niñez. Empezó a decirme todas las cosas que yo había pasado, hermanos. Todas las carencias que yo había padecido, todo lo que yo había sufrido. Y le dijo a mi madre, pídele perdón a tu hija, porque de todos tus hijos, ella es la que más ha sufrido. De todos tus hijos, a ella es la que más daño le has causado, me dijo. Yo me puse a llorar, hermano, yo me quebranté, porque yo decía, este hombre no me conoce, no sabe, no conoce mi niñez, no sabe mi pasado. Y él me dice, dice el Señor. Mi madre me abrazó y me pidió perdón y me dijo, hija, perdóname, pero yo tenía que trabajar, porque ustedes eran 5 y por eso tuve que entregarte a tus abuelos. Entonces, hermanos, este hombre usado por Dios me dice el Señor que te arrepientas de la vida que estás llevando, porque si no te arrepientes, ¿qué me dijo el Señor, hermanos? Una enfermedad de muerte viene para tu vida. Hermanos, en ese momento yo lo tomé un poco esa palabra. Y yo me levanté mi cara y le dije, ¿terminó? Sí, pues me voy. Ni siquiera le dije gracias. Me sequé las lágrimas y me fui. Amados hermanos, no pasó mucho tiempo, amados hermanos. Yo seguía, en todo ese tiempo, habrá pasado casi un año, y yo seguía peor, hermanos, haciendo de mi vida lo que a mí me daba la gana. Me había vuelto una mujer promiscua, hermanos. Me había vuelto una mujer promiscua que andaba buscando amor en las personas, andaba buscando que los hombres puedan llenar ese vacío, sin saber que ese vacío lo podía llenar Dios, hermanos. Estaba tan cegada por Satanás, estaba tan equivocada, hermanos. Y así, hermanos, recuerdo que una noche, hermanos, yo encontré a una persona por las redes sociales. Porque, hermanos, en mí no había ni temor. Lo único que yo quería era vivir el momento, quería pasar el rato, quería llenar ese vacío que había en mi corazón. Y recuerdo, aquel día conocí a una persona por las redes sociales, esa persona me contactó, yo vi su perfil y acepté esa invitación, hermanos, nos encontramos en un bar, empezamos a tomar aquella noche.
Viví el momento, hermanos. Solamente trataba de poder olvidar de repente el sufrimiento que tenía escondido en mi corazón. Cuando yo amanecí, hermanos, amanecí en un hospedaje, hermanos. Yo no recordaba nada de lo que había sucedido. Hermanos, yo le comparto esto, hermanos, y no me da vergüenza, hermanos, porque Dios dice en su palabra: lo que Dios limpió nadie puede llamar inmundo, hermanos. Y yo sé por su palabra que el Señor me limpió, me santificó, hermanos, y me lavó con su sangre preciosa. Aleluya. Hoy estoy compartiendo este testimonio, amados hermanos, para que muchos puedan ver el poder y la manifestación de Dios en mi vida, de la manera como Dios me pudo traer a sus pies, hermanos. Recuerdo que yo me desperté muy asustada y yo le dije: ¿qué hiciste? Y él me dijo: no sé. Y yo le dije: ¿por qué hiciste eso? Yo estaba inconsciente. ¿No pudiste haber pensado que yo tuve alguna enfermedad? Y él me dijo: no, porque tu apariencia es de una persona de casa. Tú no aparentas ser una mujer de la calle. Hermano, yo me puse a llorar, me fui mal, me fui triste, un poco asustada. Pasaron los meses, hermanos. Pasaron los meses, empecé a sentirme mal, empecé a tener muchas complicaciones con el tema de mi salud, empecé a bajar de peso, hermanos, empecé a tener náuseas, empecé a tener vómitos, empecé a tener fiebres altas, dejé de trabajar, hermanos, porque mi madre empezó a llevarme a los hospitales. Mi madre empezó a llevarme a las clínicas. Me hacían muchas pruebas, hermanos. Me hacían pruebas de sangre. Me llevaban al hospital de emergencia, pero no me encontraban nada, hermanos. Recuerdo un día cuando una de mis hermanas, que es cristiana, me dice: Julie, ¿por qué no te hacen las pruebas de VIH de Lisa? Yo me molesté y le dije: ¿tú estás loca? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo tengo esa enfermedad? Y me dijo: no lo tomes así, pero si ya te han llevado al hospital y te han hecho pruebas, te han hecho varios análisis y no te encuentran nada, hazte la prueba de Lisa aquí por el 10 de Canto Grande, por el 10, por ahí hacen pruebas, me dice, al frente del hospital. Yo no le hice caso y ella me dijo: yo he tenido un sueño contigo. ¿Cuál es tu sueño? Le dije, yo estaba muy molesta, hermanos. ¿Cuál es tu sueño? Me dice: en el sueño tú estabas en una camilla y había una enfermera que estaba con una bata blanca y yo estaba desesperada y yo le decía: ¿qué es lo que tiene mi hermana? Y esa enfermera me dijo: tu hermana tiene un virus. Y la enfermera tenía una jeringa grande, la jeringa era muy grande, llena de sangre. Estaba llena de sangre la jeringa. Y la enfermera me dijo: yo le voy a inyectar esto y ella se va a sanar, tranquila. Hoy puedo entender, hermanos, que esa sangre que estaba dentro de la jeringa era la sangre de Cristo, amados hermanos. La que me iba a lavar, la que me iba a limpiar, la que me iba a purificar, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, me fui, no le hice caso a mi hermana. Por ahí me pusieron unas medicinas, se me calmó la fiebre, se me calmaron los vómitos, pero yo seguía bajando de peso, hermanos. Yo seguía bajando de peso, pasó el tiempo, estuve con otra persona, hermanos. Estuve con otra persona de los cuales yo quedé embarazada. Yo quedé embarazada, pero esta persona tenía problemas de droga, tenía problemas de alcohol. Y yo me inducí un aborto, hermanos. Yo aborté porque yo dije, cegada por Satanás, dije: ¿qué voy a hacer con un hijo de este hombre que es drogadicto? De este hombre que es alcohólico. Y yo lo aborté, hermanos. Yo misma me inducí ese aborto. Tomé pastillas abortivas, hermanos, de las cuales al mes que yo tomé las pastillas me empecé a sentir mal, hermanos, pero yo seguía bajando de peso. Cada día bajaba de peso. Al mes que yo me había inducido este aborto, empiezo a sentirme muy mal, me empezó a dar fiebre,
empezaba a sentir sensaciones extrañas en mi útero, hermanos, y me llevaron de emergencia a la maternidad de Lima. Cuando yo llego a la maternidad de Lima, entro a emergencia, el doctor se pone un guante y me empieza a revisar y me dice: te vamos a extraer el útero. ¿Qué ha pasado? Yo le dije: he abortado. No le dije que yo me había inducido un aborto. Le dije: estaba embarazada y he abortado hace un mes, se me vino. Pero no te hiciste ninguna limpieza. Le dije que no. Llama a 2 familiares para que te puedan donar sangre. Por el momento vamos a prestarte sangre del banco, me dijo, del banco de sangre. Llama a 2 familiares para que puedan donarte sangre. Vamos a hacer todos los exámenes para que puedas entrar al quirófano. En ese momento, hermanos, yo estaba muy triste. En ese momento muchas cosas venían a mi mente, a mi corazón. Y yo lloraba, hermanos. Recuerdo que era ya la 1 de la mañana porque me hicieron análisis de sangre, análisis de orina, ecografías transvaginales, todos los exámenes para que yo pueda entrar al quirófano. En eso que era muy tarde, hermanos, y pasa una enfermera con un folder y yo le digo: señorita, ya temprano me acaban de hacer varias pruebas porque me van a intervenir. ¿Cuál es tu nombre?, me dice. Ella estaba con un folder y yo leo el folder y decía: Juliana Lozano Guamaní, VIH reactivo. Hermanos, en ese momento yo sentía morirme. En ese momento lo único que yo quería es morirme, hermanos. Yo corría hacia la puerta de emergencia porque Satanás me decía: mátate, mátate. Y yo me quería quitar la vida, hermanos, porque para mí ya la vida no valía nada. Me iban a extraer el útero, hermanos, y en ese momento me daban la noticia que estaba con una enfermedad terminal, hermanos, que para la ciencia médica no tiene cura, hermanos. Pero en ese momento yo no sabía que para Dios todo es posible, hermanos. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Den un fuerte aplauso al Señor, hermano. Me agarraron los de seguridad, me llevaron al consultorio de la enfermera, y ella, usada por Dios, hermano, yo no conocí. Yo no conocía la palabra de Dios, era ignorante a ello. Ella me dijo: tranquila, porque estas pruebas son rápidas. Además, cual sea el resultado, recuerda que hay un Dios que todo lo puede, me dijo. Usada por Dios, hermanos. Y yo le dije: ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi hijo, hermanos? En ese tiempo ya mi hijo tenía 8 años. Y yo era madre soltera, hermanos. Yo era el único sustento para mi hijo. Ella me dijo: tranquila. Hermanos, me llevaron al quirófano para operarme. En el momento que me echan a la camilla, me anestesian de la cintura para abajo. Hermanos, ahí yo sentí que pisé fondo. La mujer orgullosa, la mujer soberbia, la mujer altiva, la mujer que creía saberlo todo, la persona ingobernable, hermanos, estaba siendo molida, triturada, estaba siendo humillada. Verdaderamente en ese momento yo me puse a llorar y le decía: Dios, perdóname. Es ahí cuando me acordé de Dios, de ese Dios que mi madre y mis hermanos me predicaban. Yo mirando al techo, yo le dije: Padre, perdóname. Perdóname por todo lo que yo he hecho. Hermanos, se me venía como una película. Como una película se me venía todo lo que yo había vivido desde muy niña hasta aquel entonces. Y recordaba que nadie llenaba ese vacío, hermano, que había dentro de mi corazón. Y yo le decía: Dios, no me quites el útero, perdóname por lo que he hecho, pero yo quiero volver a ser madre, le decía. Amados hermanos, en eso, cuando este hombre me empieza a meter unas pinzas muy largas me empieza a inducir las pinzas, supuestamente para poder extraerme el útero. Estaba el médico, los enfermeros, una persona que estaba con una bandeja grande con muchos utensilios. El médico le dice a la mujer: le han hecho todos los exámenes, esta mujer está limpia, no tiene nada. Y yo en ese momento, hermano, no sabía glorificar a Dios, pero yo miraba al cielo y al techo y le decía: Dios mío, gracias. Hermanos, no me trajeron el
de alta. Al día siguiente, hermanos, en la mañana me dieron de alta. Pero yo estaba muerta en vida, hermanos. Yo andaba por la calle y yo ya no tenía vida. Yo sentía que ya no podía. Yo miraba a mi hijo y yo decía, ¿qué va a ser de mi hijo? Hubo una persona que me acompañó al hospital y me dijo, vamos a la iglesia. Y yo le dije, sí, quiero ir a la iglesia porque sé que el único que me va a poder ayudar es Dios. Aquella noche, hermanos, llegué a ese lugar donde dije que nunca iba a llegar. Llegué a aquella casa donde dije que nunca iba a pisar. Recuerdo esa noche, cuando yo llegué a la iglesia, a la casa del Señor, estaban orando. Mis hermanas y mi madre estaban sentadas en la parte de atrás. Y yo entro llorando, hermanos, yo entro humillada, entro de rodillas. Y mi madre y mis hermanas se miraban y ellos decían, ¿qué le ha pasado? ¿Está loca? O pensaban que yo estaba borracha, hermanos. Pero lo único que yo tenía, hermanos, era dolor y sufrimiento. Yo venía humillada delante de Dios porque sabía que era el único que me podía ayudar. Porque sabía que Él era el único que iba a poder hacer un milagro en mi vida. Porque en ese momento yo reconocí que Él es un Dios poderoso, hermanos. Y yo le dije, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Si tú dices que sana, sáname. Si tú dices que libertas, libértame, le dije. Pero haz tu obra en mi vida. Si tú me libertas, si tú me sanas, yo te voy a servir hasta el último día de mi vida. Cual sea mi situación y cual sea mi condición. Ese voto yo le hice al Señor, hermanos. Pasó toda la escena de la oración. Pedí perdón, hermanos. Aún le pedí perdón al siervo por la manera como yo actuaba antes de conocer al Señor. Mis hermanas me abrazaron, mi madre me abrazó, pero ellas se preguntaban qué es lo que pasó. Al día siguiente hice una reunión con mi madre, mis hermanos, el pastor de esa iglesia, y yo les conté a mi madre y a mis hermanos la verdad. Yo le dije que había sido contagiada con la enfermedad del VIH. Mis hermanos se pusieron muy tristes, hermanos, se pusieron a llorar. Pero ellos tenían la confianza en Dios y sabían que eso era un propósito de Dios en mi vida. Porque Dios sabe de qué manera trata con cada uno de sus hijos, hermanos. Y Dios sabía que era la única manera como podía tratar con mi vida a través de la enfermedad. Porque Él tenía que tocar mi cuerpo, hermanos. Porque yo había pasado muchas cosas, hermanos. Aún mi hijo se enfermó de hepatitis cuando era pequeño, pero ni eso me llevó a los pies de Cristo. Pero Dios tuvo que tocar mi cuerpo, hermanos, para yo poder venir rendida a los pies del Señor. Entonces, en aquel momento recordé la palabra de ese siervo, cuando me dijo que una enfermedad de muerte iba a venir a mi vida, y se cumplió, hermanos. La enfermedad del VIH había llegado a mi vida. Del hospital me mandaron a hacer otras pruebas comprobatorias, porque me habían dicho que esas eran unas pruebas rápidas. Y en las pruebas comprobatorias, hermanos, me citan al hospital. Nuevamente yo tenía que ir al hospital. Recuerdo que yo estaba en el carro yendo a la maternidad de Lima. Recuerdo que estaba yendo a la maternidad de Lima y yo estaba sentada en el carro y yo veo con los ojos cerrados, veo una Biblia muy grande y una mano muy grande encima, y una voz me decía al oído, Isaías, y yo abro los ojos y a la persona que está a mi lado le digo, ¿me estás hablando? Y me dice, no. Yo digo, Isaías, y me asusté, hermanos, porque era algo para mí sobrenatural. Nunca me había pasado eso, nunca había visto una visión de esa manera. Llegué al hospital, me dieron los resultados, hermanos. Aquí están los resultados. Sale VIH reactivo, hermanos. Vuelve a salir
Los resultados, hermanos, reactivo. Salí muy mal del hospital, me dijeron, tú estás en una fase avanzada, casi en una fase terminal. Yo me puse a llorar, en ese momento yo corrí, hermanos, con la persona que me fui acompañada. Me dijo, ¿a dónde quieres ir? No sé, le dije, no sé a dónde quiero ir, tengo ganas de morirme, le dije. Vamos a la casa del pastor. Fuimos a la casa del pastor, hermanos, y el pastor me dice, abre tu Biblia. Y él me dice, el Señor me dice, en Isaías, y yo le dije, Isaías, sí, Isaías 53:5 dice la palabra del Señor, que por su llaga fuimos nosotros curados. Y yo en ese momento empecé a llorar, hermanos, empecé a gritar, empecé a glorificar el nombre de Dios. Y yo le dije, Dios me dio esa palabra, me habló al oído, y yo no entendía, le dije. Pasó el tiempo, hermanos. Empecé a ser procesada, hermanos. Empezaron todos los síntomas. Empecé a botar sangre por la boca. Empecé a botar sangre por la nariz, hermanos. Pero yo seguía buscando a Dios. Había una palabra, había una promesa. Un siervo me dijo, dice el Señor que Él te va a levantar. Que Él te ha traído no para muerte, sino para vida. Que Él te ha traído para que tú puedas testificar su poder y para que puedas compartir al mundo entero lo que yo voy a hacer en tu vida. Yo me agarré de esa palabra, hermanos. Yo le creí al Señor. Recuerdo, un día tenía que ir a la iglesia, hermanos, pero yo ya estaba muy mal. Estaba mal de los pulmones, tenía mucha tos. Botaba sangre por la nariz, por la boca, todo el cuerpo, la espalda la tenía llena de heridas. Y aquella noche me fui al culto y yo me postré de rodillas, y cuando me levanto mi hermana me dice, vete al hospital, vete al médico, hazte pruebas. Y yo le dije, no lo voy a hacer. No dices que Dios sana, entonces que Dios me sane. Entonces si tu fe te lleva a eso, me dijo mi hermana, órale a Dios de esta manera, póstrate de rodillas a las 3 de la mañana, descúbrete todo tu cuerpo y muéstrale al Señor todo lo que te ha salido y humíllate delante de Dios. Eso hice, hermanos. Me postré de rodillas. A las 3 de la mañana le clamé al Señor y le dije que tenga misericordia. Me puse a cuentas con Él una vez más. Entré en un sueño profundo, hermanos. Yo me quedé dormida, tendida en el piso. Y en el sueño mío viene mi hermana de blanco, hermanos. Todo de blanco, y ella me pasa la mano encima. Aquí está Dios de testigo, hermanos. Y lo que yo digo es real. Pasa la mano encima, hermanos. Cuando yo me despierto, empecé a toser, pero ya no había dolor. Yo no había sangrado. Mi madre se había mudado a vivir conmigo a un cuarto, porque yo lo había dejado todo, hermanos. Porque yo no quería saber nada del mundo, hermanos. Toda la ropa que yo tenía, todos los zapatos, las carteras, todo lo que yo había obtenido en el mundo, hermanos, yo no quise saber nada. Yo quise empezar de cero. Yo le dije, Señor, hoy empiezo de cero para que tú empieces a hacer tu obra en mi vida. Me quedé sin nada, hermanos. Me quedé con unas sandalias y un vestido que una de mis hermanas me bendijo. Y así empecé, hermanos. Dios hizo la obra en mi vida, me mudé con mi madre, y mi madre, cuando yo le enseño la espalda, las heridas estaban secas para la gloria de Dios. Mi madre empezó a gritar, hermanos, dale gloria al Señor, hermanos. Mi madre empezó a gritar, a glorificar el nombre de Dios y decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Me decía, hija, tus heridas están secas. Desde ahí, hermanos, para la gloria de Dios, hasta el día de hoy, nunca me fui al médico. Nunca supe qué tuve en el pulmón, porque hoy estoy sana para la gloria de Dios, hermanos. Pasó el tiempo, hermanos, en el nombre de Jesús. Pero yo seguía mi proceso, hermanos, porque nosotros somos barro en las manos del Señor. Amén. Y el Señor tenía que limpiar este barro, hermanos. El Señor tenía que formar este barro. Tenía que pulirme como el oro fino, hermanos. Tenía que sacar todas aquellas cosas que había en mí, que a Él no le agradan,
para poder servirlos con un corazón limpio, con un corazón puro, sincero, entregado a Él, hermanos. Tenía que sacar de mí el orgullo, la soberbia, la altivez, la vanagloria, hermanos. Todo tenía que sacar de mí. Toda esa mundanalidad que había en mí, hermanos. Él tenía que sacarlo. ¿Y de qué manera lo hizo, hermanos? Tuvo que procesarme. Hermanos, esta mujer orgullosa, soberbia, tuvo que limpiar casas. Tuvo que lavar ropa de las personas. Tuvo que trabajar para los hermanos. Tuvo que esperar o recibir muchas bendiciones de parte de Dios, hermanos. Recuerdo que las hermanas venían y me bendecían con una faldita, me bendecían con un polo, con un vestido. Y aquella mujer orgullosa y soberbia que jamás podía recibir nada de nadie, hermanos, en ese momento lo hacía con gratitud a Dios, con agradecimiento a Dios, porque Él empezó a vestirme, Él empezó a calzarme, Él empezó a darme vestiduras nuevas, hermanos, aún en lo espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque yo lo dejé todo, hermanos. Porque solamente quería servirlo a Él con todo mi corazón. Estaba enamorada del Señor, hermanos. Pero tuve que ser procesada. Tuve que pasar un proceso, hermanos. En aquel proceso, hermanos, pasó una situación en mi vida, hermanos, que yo fui desobediente a Dios. Ya estaba la palabra, ya estaba la promesa de Dios. Pero muchas veces en el camino nosotros vamos de repente queriendo hacer nuestra voluntad o quizás queriéndole ayudar a Dios, hermanos. Cuando nosotros no podemos ayudar a Dios, muchas veces en el querer ayudar a Dios tropezamos todo, hermano. Estropeamos toda la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas y queremos hacer nuestra voluntad. Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Dios no se adelanta ni Él se atrasa. Él llega a tiempo, hermanos. Él llega a tiempo, hermanos. Y a los que estamos aquí, yo les digo, amados hermanos, aprendamos a oír la voz de Dios. Aprendamos a esperar el tiempo de Dios. Aprendamos a someternos al Señor, aún cuando Dios usa la vida de nuestro pastor. Aprendamos a oír, hermanos, porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. Muchas veces queremos hacer nuestro capricho, hermanos, cuando la voluntad de Dios es otra. Amén. Muchas veces aún rechazamos el consejo de los siervos, de nuestros pastores, para correr detrás de nuestra concupiscencia, hermanos. Y de ahí son las consecuencias que traen lágrimas y dolor a nuestras vidas. Y de ahí decimos, fue mentira, Dios no me habló, el pastor me dijo, pero fue mentira porque no se cumplió. No, hermanos, somos nosotros que queremos hacer nuestra voluntad y de ahí le echamos la culpa a los siervos, hermanos. Empecé a hacer mi voluntad, hermanos, con este varoncito que yo vine, ¿no? Que vino a la iglesia conmigo, pero Dios me dijo, Él no es para ti. Pero yo en mi desobediencia, hermano, de repente en mi terquedad, yo quería ayudar a Dios y le decía, sí es para mí, Señor, háblame, muéstrame, revélame. Hermanos, y Dios me hablaba. Dios hablaba aún a mis hermanas. Dios hablaba aún a las personas que estaban allegadas a mí. Pero yo no quise hacer caso. Es ahí, hermanos, donde empezó la corrección de Dios. Muchos creemos o confundimos el proceso con la corrección. No, hermanos. La corrección de Dios es cuando nosotros hacemos nuestra voluntad. Amén. Y cuando desobedecemos al Señor. Amados hermanos, yo pesaba 78 kilos, hermanos. Empecé a bajar de peso y llegar hasta los 30, 35 kilos. Estaba hueso y pellejo, hermanos. Ya me habían dicho los médicos que yo estaba en una etapa terminal, en una fase terminal. Hermanos, ya no podía caminar, ya no podía comer. Pasó el tiempo, hermanos, todo mi cuerpo lleno de heridas, toda mi boca llena de heridas, toda mi garganta se había llenado de aftas. Ya no podía hablar, ya no podía ni siquiera ingerir
hermanos. Estaba muy delgada y mi madre lloraba y mi madre sufría, mis hermanos sufrían. Yo vivía, recuerdo, en el departamento, en el lugar donde me había mudado, y mi madre me decía: resiste, tú puedes. Y yo le decía: ya no puedo, le decía: hija, tú puedes. Pero mi madre en mi delante no me decía, pero ella hablaba con mis hermanos, aún con el pastor, y le decía: dígame la verdad, mi hija se va a morir. Porque todos pensaban, hermanos, que yo me iba a morir. Pero ese día, cuando vinieron a orarme, hermanos, quizás a poder hacerme la oración de fe, yo ya no me podía valer por mí misma. Empecé a vomitar sangre. Me llevaron de emergencia al hospital, hermanos. Yo arrojaba mucha sangre en un balde. Cuando me llevaron al hospital, hermanos, no me encontraron nada. Me mandaron a mi casa, quizás a morir a mi casa. Y mi madre sufría. Mi hijo sufría mucho. Mi hijo lloraba, hermanos. Y aquella noche, cuando fueron a orarme, mis hermanos, los pastores, mi madre sale del cuarto y le dice al pastor: dígame la verdad, ¿qué le ha dicho Dios? Mi hija se va a morir. Y el pastor cuenta y dice que en ese momento se sintió un poco turbado, estaba confundido. Y es cuando él empieza a caminar y Dios le habla y Dios le dice: esta enfermedad es para yo glorificarme. Yo la voy a levantar de esa cama y la voy a usar para la gloria de mi nombre. En eso que el siervo entra al cuarto y le dice a mi madre: tranquila, hija, no llores. Dios la va a levantar a tu hija. Dios la va a levantar y Dios la va a usar para la gloria de su nombre. Mi madre empezó a llorar y yo seguí, hermanos, pero estaba muy cansada. Ya no podía comer, ya no podía caminar, hermanos. Ellos subían a poder asistirme para poder darme la comida. Aún me daban de comer en la boca. Mi hijo, que estuvo todo el tiempo de ese proceso de la enfermedad, estuvo conmigo, hermanos. Y recuerdo que una de mis hermanas sube una tarde a darme de almorzar y yo le tomé de la mano y no podía hablar mucho y yo le dije: arrepiéntete de la vida que estás llevando. Arrepiéntete, le dije, tú conoces la palabra del Señor. Una de mis hermanas que aún no venía a los pies de Cristo, una hermana que estaba engañada por Satanás, hermanos, que tenía el espíritu del lesbianismo. Yo le agarré fuerte y le dije: arrepiéntete, busca al Señor. Mi hermana se puso a llorar y me dijo: yo lo quiero hacer, pero no puedo. Yo le dije: mírame cómo estoy, me voy a morir. Y yo no quiero que tú pases por lo que yo estoy pasando, porque es doloroso. Mi hermana se puso a llorar y me dijo: tú no te vas a morir. Tú vas a vivir y vas a contar al mundo entero lo que Dios ha hecho en tu vida. Hermanos, pero de la manera como yo estaba, hermanos, recuerdo una tarde, hubo una apoyada en la iglesia y mi madre me dijo: vamos, y yo le movía la cabeza porque no podía caminar. Yo no quería que los hermanos me vean así, hermanos, porque estaba con toda la boca llena de heridas, todos los labios reventados, hermanos, de heridas, el cuerpo lleno de heridas. Estaba muy delgada, mi color de mi piel había cambiado, estaba oscura. Y mi madre, recuerdo que le dice a mi hermano: cárgala. Y me llevaron cargando, hermanos. Me llevaron cargando a la iglesia. Pero antes de eso, hermanos, lloraba en mi casa porque ya no podía más. Hermanos, esta enfermedad del VIH yo no se la deseo a nadie. A nadie, hermano, porque es una enfermedad muy dolorosa. Hermano, sientes que adentro se te consume todo. Se te carcome todos los músculos, los huesos. Todo, hermanos, la garganta, la cabeza, todo. Y yo recuerdo aquella noche que yo lloraba y yo le decía al Señor: ayúdame porque ya no puedo. Yo recuerdo llorando esa madrugada. Yo le decía: si tú sabes que no te voy a servir, llévame a tu presencia.
porque ya no aguanto, le decía, porque este dolor me está consumiendo. Ya no aguanto, Señor, solo te pido que cuides de mi hijo, que guardes de mi hijo, le decía el Señor. Y si tú sabes que te voy a servir, levántame de esta cama, Señor. Levántame para la gloria de tu nombre. Al día siguiente mi madre me lleva cargada a la iglesia. Y yo le decía a una hermana que me ayude a llegar al altar. Quiero orar, le decía con señas. Ella me lleva al altar, hermanos. Y yo me postro de rodillas. Ya no podía postrarme, pero el Señor me dio esas fuerzas para yo postrarme de rodillas. Y me postré de rodillas en el altar, hermanos. Y yo dentro en mi corazón le decía, perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque aún fui desobediente a ti. Solamente quiero servirte, Padre, y quiero que uses mi vida para la gloria de tu nombre. Ten misericordia de mí. A partir de hoy te voy a servir para toda la vida, Señor, hasta el último día de mi vida. Así esté hueso y pellejo, Señor, aún en la situación, en la condición que yo me encuentre, te voy a servir. Hermanos, yo le hice un voto a Dios. Le hice una promesa una vez más al Señor en ese momento. Hermanos, yo empecé a clamar a voz en cuello. El Señor había hecho la obra en mi vida en ese instante. Yo empecé a clamar a voz en cuello. Yo empecé a levantar mis manos y yo glorificaba. Y todos los hermanos se quedaron sorprendidos. Y yo decía, gloria a Dios, gloria a Dios. No podía hablar, hermanos. Y el Señor hizo la obra en mi vida. A partir de ese momento, hermanos, yo lloraba y sufría. Porque yo le decía, Señor, a partir de ahora te pido que hagas tu obra. Que me restaures, que me levantes, que uses mi vida para la gloria de tu nombre. Cada día de mi vida, Señor, enséñame a ser obediente a tu palabra, enséñame a ser obediente a tu voz. Y si en algún momento, Señor, tú en el camino tienes a alguien para mí que sea un hombre que te ame a ti primero, porque si te ama a ti, me vas a ver amar a mí, Señor, en tu perfecta voluntad y no en la mía. Y así fue, hermanos. Pasó el tiempo. El Señor empezó a levantarme, empecé a recobrar peso, empecé a comer, hermanos. Empezó el Señor a sanar todas las heridas de mi cuerpo, hermanos. Yo no ingería medicina. La medicina fue la sangre de Cristo, hermanos. La sangre de Cristo fue limpiándome, hermanos, fue lavándome, fue purificándome. Él fue sanando todas las llagas que yo tenía en mi cuerpo. Todos se sorprendían, hermanos, cómo Dios empezó a hacer su obra en mi vida. Y Él me dijo que Él iba a suplir mis necesidades, que a partir de ese momento Él iba a ser mi esposo, que Él iba a ser mi sustento, hermanos. Y Él empezó a sustentar la mesa de mi hogar. Él empezó a sustentar las necesidades de mi hijo, hermanos. Recuerdo que mi abuelito, mi abuelo, el padre de mi madre, me bendijo con un departamento, hermanos. Ahí empecé a ver la gloria del Señor. Él me dijo, múdate, yo te voy a dar un departamento, el cual es donde vivo el día de hoy, hermanos, para la gloria de su nombre. Empecé cada día a ver la gloria de Dios, hermanos. Pero yo seguía llorando y seguía sufriendo. Y yo le decía, Señor, tú has sanado las heridas de mi corazón. Tú has llenado ese vacío que hay en mi corazón. Pero por un lado, hermanos, me llenaba de tristeza, porque quizás en algún momento yo anhelaba tener un hogar, anhelaba tener una familia, lo que siempre anhelé, quizás casarme, que para mí humanamente era inalcanzable, hermanos. Pero Dios me dijo, yo tengo un hombre de Dios para ti, yo tengo un siervo para ti, y te lo voy a dar en mi tiempo, espera en mí. Y yo le creí al Señor, hermanos. Yo le creí al Señor, amados hermanos. Yo seguía buscando al Señor, seguía sirviéndolo, hermanos, en obediencia, con todo mi corazón, hermanos, con mi servicio, hermanos, dándole lo mejor a Dios cada día, porque yo quería arrebatar esa bendición, yo quería arrebatar ese milagro,
Yo quería ver, hermanos, mi sanidad completa, hermanos. Yo quería ver esas pruebas donde el Señor me diga, tú estás sana para la gloria de mi nombre. Y yo empecé, hermanos, empecé a darle lo mejor de mí a Dios. Empecé a darle mi mejor tiempo, mi mejor alabanza, mi mejor adoración, por gratitud a Él, hermanos. Empecé a darle mi mejor servicio a Él, amados hermanos, a servirle con todo, hermanos, porque el Señor nos llama no a que lo sirvamos a medias, hermanos. Dios quiere que lo sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Él quiere que le demos todo a Dios, porque Dios es un Dios celoso, hermanos. Dios es un Dios celoso, porque así como Dios hace la obra en nuestras vidas, amados hermanos, también Él quiere que nosotros seamos con Él agradecidos. Y el día de hoy yo lo sirvo a Él por gratitud, hermanos. Lo sirvo a Dios por amor. Amados hermanos, transcurrió el tiempo y Dios empezó a levantarme, hermanos. Dios empezó a levantarme. Recuerdo en un ayuno, el día de hoy es mi esposo, hermanos. Lo que yo creía algo inalcanzable para mí, lo que yo creía que nunca iba a tener un hogar, que nunca iba a tener una familia, que nunca me iba a casar, y Dios me dio el hogar que yo tanto anhelaba, pero en su perfecta voluntad, hermanos. Recuerdo que había un hermano de la iglesia, de los cuales era un siervo de Dios que era muy recto, hermanos. A veces él es evangelista, hermanos. Y yo humanamente decía, este hermano no me cae porque es muy duro. Aún es muy duro con los hermanos, ¿sabes? Es muy tajante con la palabra. Porque es un hombre temeroso de Dios, hermanos. Es un hombre que ama a Dios porque Dios también lo ha sacado de lo vil y lo ha menospreciado, hermanos. Y yo decía, nunca, así sea el último hombre en esta tierra, jamás me fijaría en este hombre, en este hermano, decía yo. Recuerdo que una hermana me dijo, no hables así, porque no vaya a ser que te termines casando con el siervo. Amados hermanos, y recuerdo en un ayuno, hermanos, cuando yo estaba orando, en un ayuno seco, hermanos, estaba durmiendo en la iglesia. Y era como que Dios había puesto algo en mi corazón hacia ese hermano. Empecé a tener sentimientos. Hermanos, yo me puse a llorar. Y todavía le recriminé al Señor, me molesté con Dios. Y le dije, Padre, ¿por qué me has hecho esto? Si yo te dije que guardes mi corazón, ¿por qué has permitido que vengan estas cosas a mí contra ese hermano todavía? Hacia ese hermano. Y yo lloraba, hermanos. Tuve un sueño con el hermano, que él dice que me tomaba la mano y me decía, yo te amo. Yo recuerdo que amanezco y le cuento a mi hermana, y una de mis hermanas me dijo, reprende ese sueño porque es de Satanás. Porque, hermanos, el hermanito no me caía. Y que Dios tenga misericordia de mí en ese momento, hermanos. Allá sí había, pero aquí no hay, ¿verdad, hermanos? Aquí nos amamos todos en el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, y seguían pasando los días y esto que yo sentía iba creciendo. Pero no era un amor humano, hermanos, no era un amor carnal, porque ese amor carnal ficticio yo ya lo había vivido, hermanos, en el mundo. Era un amor diferente, era un amor puro, era algo que yo sentía que venía de parte de Dios, pero tenía miedo. Hermanos, recuerdo cuando un día el hermano tenía su moto y me dice, hermanita, le hago carrera, y yo lo miré y le dije, no, hermano, gracias, me voy caminando. Y me fui caminando, hermanos, y yo le digo a mi hijo, mi hijito ya estaba más grande, y le digo, camina rápido, porque yo no quiero que el hermano nos haga la carrera. La verdad que su moto no me gusta, le decía. Porque hasta de repente, hermanos, me fijaba en su motito porque era una moto de cadena. Hermanos, pasó el tiempo y este hermano también estaba empezando a sentir sentimientos por mi persona. Había hablado con el pastor, yo no sabía, hermanos. Había hablado con el pastor y le dijo, pastor, no sé qué me está pasando con esta hermana, pero estoy empezando a sentir cosas por esta hermana, pastor, quiero que usted me ayude en oración.
yo sabía lo que el hermano estaba empezando a sentir por mí. Volví a tener otro sueño. Y es ahí donde yo empecé a llorar y le dije, Padre, si esto no viene de parte de mí, de parte de ti, sácalo de mi corazón, arráncalo, Señor, porque yo solamente te he pedido que quiero servirte a ti. Quiero servirte a ti, Padre amado. Amados hermanos, el pastor habló con este hermano y le dijo, vamos a estar orando, hijo. Tú sabes de qué manera Dios le ha traído a la hermana a sus pies y sabemos que Dios tiene que entregarle su sanidad a la hermana. Amados hermanos, el pastor hizo una reunión, conversamos, yo me quedé sorprendida, hermanos. Empecé a llorar porque humanamente yo no quería, hermanos. Sentía amor por el hermano porque esto iba creciendo cada día. Y recuerdo que entramos en ayuno, entramos en oración para que el Señor pueda hablar y pueda confirmar, hermanos. Y recuerdo, amados hermanos, que él se fue a ayunar a otro anexo y yo me quedé ayunando en la iglesia. Y en aquel ayuno, hermanos, él me dice que Dios le habla. Dios también me vuelve a hablar a mí. Pero yo me puse a llorar y le dije, Padre, si es que esta no fuera tu voluntad, Señor, ¿cómo quedaría yo? Entonces el pastor dijo, le contamos los sueños y el pastor dijo, vamos a esperar la última confirmación. Y Dios le confirma, hermanos, al pastor a través de la que el día de hoy es mi suegra. La madre de mi esposo, del que es hoy mi esposo, del siervo, conversa con el pastor y le dice, Señor, pastor, Dios me habló. Y Dios confirmó, hermanos, empezaba el noviazgo, pero el pastor nos dijo, sabemos que Dios es un Dios de orden, ustedes van a tener que casarse por civil y hacerse las pruebas comprobatorias. Sabemos, hermanos, los que se casan por civil te piden pruebas de visa, hermanos. Te piden pruebas de visa y es ahí, hermanos, donde mi fe empezó a menguar nuevamente. Yo me asusté y le dije, no, esto no es para mí, le dije al siervo. Y él me dijo, mira, sierva, si a ti te falta la fe, yo he orado al Señor, porque si es que a ti te falta la fe, yo he clamado por ti como el centurión clamó por su esclavo, por su criado, yo he orado por ti, me dijo. Hermano, llegó el día, el de ir a hacernos las pruebas comprobatorias, las pruebas de visa. Nos mandaron al hospital municipal, que queda aquí en el 8 de Canto Grande. Y las pruebas nos entregaban al día siguiente, hermanos. Yo estaba muy asustada. Al día siguiente llegamos a las 8 de la mañana. Y cuando nosotros llegamos ese día a las 8 de la mañana, nos hicieron pasar y nos llamaron y nos dijeron, tiene que pasar al consultorio. Hermanos, normalmente yo veía que entregaban los sobres y ya las personas lo abrían en su casa. Pero Satanás, que Jehová lo reprende, hermanos, me quería robar el gozo y me quería vulnerar una vez más la mente. Y la enfermera nos dijo, el doctor nos está llamando al consultorio. Ingresamos a un consultorio y el siervo me decía, tranquila, créele a Dios, Dios ya lo hizo. Amén, le dije. Amados hermanos, ingresamos al consultorio para que pueda el médico leer las pruebas de cada uno de nosotros. Y el médico empezó por mi esposo, por el siervo. Y como que la angustia crecía más y más en mí, hermanos. Y le dice, usted, el señor Elizabeth Jackson Incio, hasta la fecha no presenta ninguna enfermedad infectocontagiosa, ni VIH, ni sífilis. Empezó a nombrar las enfermedades venéreas, hermanos. Yo, hermanos, estaba sudando, pero ahí estaba orando, porque él me decía, ore a Dios, así sea cual sea que usted escuche, usted sígale creyendo a Dios. Amén, le dije. Amados hermanos, el médico empieza a leer
Y dice, la señorita Lozano Guamaní Juliana se encuentra en buen estado de salud, no presentando a la fecha ninguna enfermedad infecto contagiosa. En consecuencia, están aptos para contraer nupcias. ¡Gloria! Amados hermanos, aquel momento, dale gloria a Dios, hermano, dale ese voto de aplauso al Señor, hermano. Aquel momento, hermanos, el Señor me había entregado mi sanidad con estas pruebas comprobatorias, hermanos. Mi esposo en ese momento gritaba, saltaba y glorificaba y decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Y el médico le dijo, ¿qué le pasa? Usted está loco, es que usted no sabe, le dijo, usted no sabe. Nosotros somos cristianos. Ella ha estado enferma, le dijo la sierva, usted no sabe. Y el médico se asustó, el médico se quedó sorprendido. ¿Saben qué? Vayan, cásense y sean felices, le dijo. Y yo seguía, hermanos, yo seguía asombrada, yo seguía en shock. Yo no lo podía creer, hermanos. En ese momento me postré de rodillas y le dije, Padre, gracias, porque lo que tú dijiste, tú lo cumpliste. Amados hermanos, el Señor me dio mi sanidad para la gloria de su nombre. Todo lo que el Señor prometió en mi vida, al pasar del tiempo, Él lo fue cumpliendo, hermanos. Día a día Él fue cumpliendo todas las promesas que Él me había hecho. Porque cuánto sabemos, hermanos, que lo que Dios promete, Él cumple. Amén. Dios no es como el hombre, hermanos. El hombre te promete, te dice que te va a bajar el cielo, la luna, el sol, las estrellas, pero no cumple, hermanos. El ser humano promete muchas cosas y te dice, voy a cambiar, voy a ser diferente. Ya no te voy a tratar así, te voy a tratar como vaso frágil. Pero no cumple, hermanos, porque somos seres humanos imperfectos, amados hermanos, delante de Dios. Amén. Pero aquí el Señor nos enseña, amados hermanos, que Él sí cumple sus promesas. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermano. Dale un voto de aplauso al Señor, amados hermanos. Y Él cumplió, hermanos. Él me dio a ese hombre, ese siervo, que lo ama Dios, un hombre temeroso de Dios, hermanos. Un siervo de Dios, hermanos. Él lo hizo. Llegó el tiempo de casarme, hermanos. Y el Señor suplió todo el día de mi matrimonio. Yo tuve la boda que yo anhelé desde muy niña, hermanos. Yo anhelé tener un matrimonio así. Yo anhelé casarme de esa manera. Pero Dios complace a tus hijos, hermanos. Porque Dios sabía y Dios conocía el anhelo de mi corazón. Pero el Señor, en mi obediencia, el Señor me pudo bendecir en mi obediencia. Porque ¿cuántos sabemos que en la obediencia hay bendición, hermanos? En la obediencia hay bendición, amados hermanos. Yo aprendí a obedecer al Señor. Ahí aprendí a vivir y a depender de Él, amados hermanos. No a creerme suficiente en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Él, en la voluntad del Señor. Amados hermanos, recuerdo que a mí me habían escrito en el hospital de aquí del 10, porque todo paciente, hermano, infectado de VIH o algún virus, siempre lo mandan con una referencia. En el hospital, hermanos, me buscaron, pero yo seguía yendo. ¿Por qué, hermanos? Porque había un beneficio para las personas con esa condición, es que te pueden atender rápido. Yo recuerdo, hermanos, hace 3 años atrás, poco tiempo después que me casé, yo fui al hospital porque me habían mandado a llamar, hermanos. Y me dijeron que me hicieron unas pruebas, muchas pruebas de sangre, de lisa, para ver si estaba reactivo o no reactivo, porque siempre anual te hacen. Bueno, hermano, yo me las hice, confiar en el Señor. Hermano, yo no tomo medicinas, yo no tomaba medicinas. Y recuerdo que llego al consultorio y llegan las pruebas y la doctora de infectología empieza a leer mis resultados que me hicieron y decía, esto no tienes nada, no tienes esto
empiezo a gritar, hermanos, ¡aleluya, gloria a Dios! Gloria. ¿Qué te pasa? Me dice. Es que yo no tomo las pastillas, le dije. Yo estoy sana. Ella me dijo, ¿tú estás loca? Usada por Satanás, hermanos. Ella me dijo, ¿tú sabes que estás atentando contra tu propia vida? Y yo le dije, yo soy cristiana. Hermanos, empecé a predicarle a la doctora. Hermanos, ¿y saben qué pasó? La doctora me mandó con el psicólogo. Porque ¿cuántos sabemos que las cosas de Dios para el mundo son locura, hermanos? Me mandó con el psicólogo. Yo no fui al psicólogo porque ella me dijo, tú necesitas ayuda psicológica. No fui a la cita con el psicólogo, hermanos. Como no fui a la cita con el psicólogo, me mandaron a buscar, hermanos, y me mandaron a psiquiatría. Ellos creían que yo estaba loca. Cuando me mandaron a psiquiatría, no fui, me mandaron a la asistenta social. La asistenta social me dijo, quiero conversar contigo. Y yo le dije, está bien, pero aquí no, porque ella quería conversar conmigo delante de la doctora. Porque yo sentí en mi corazón que la doctora no iba a entender. Y ella me llevó a un lugar casi lejos del hospital, un poquito más alejado. Y yo empecé a llorar, hermanos, y yo le conté mi testimonio a la asistenta social. Y yo le dije, yo no tomo las pastillas, yo estoy sana. Y ella me dijo, yo te creo, porque mis padres son cristianos, me dijo. Yo sí puedo creer el poder de Dios que ha hecho en tu vida. Yo le dije, por favor, le dije, si usted conoce la palabra de Dios, entonces no permita que yo pase por todo esto, le dije. Lo que pasa, hermanos, que cuando alguien es un paciente de infecto, ese es un proceso, hermano, hasta lo pueden demandar, porque es como que hay algo que protege a esas personas con esa enfermedad, con ese tipo de enfermedades. Es como no encuentro la palabra exacta, hermanos, pero me quisieron procesar por eso, hermanos. Y yo le di la gloria a Dios, hermanos. Al día de hoy, a veces paso por ahí, yo les predico, las enfermeras ya me conocen, les entrego un folleto, y hermanos, para la gloria de Dios, y yo entendí cuál era el fin del Señor, de repente para poderme llevar al hospital, era para predicar la palabra del Señor. Hermanos, cuando yo me siento quizás al costado de algún paciente y me voy al hospital, ya sea por algo, hermanos, yo les estoy predicando, les estoy compartiendo mi testimonio, les estoy diciendo que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y yo les digo, mira lo que Dios hizo en mi vida. Yo estuve enferma, yo estuve en este hospital, postrada, pero Dios hizo la obra en mi vida porque yo le creí al Señor. Amados hermanos, para la gloria de Dios, Él me bendijo tan grandemente, hermanos, con su presencia. El día de hoy ya voy a cumplir en agosto 4 años de casada, hermana. 4 años de casada con el siervo del Señor. Para la gloria de Dios, hermanos, estoy muy agradecida con el Señor por todas las cosas tan maravillosas que Él hizo en mi vida, de la manera como Él suple mis necesidades, como Él me sustenta, hermanos. La persona que aquí le habla, hermanos, es una persona que trabaja una vez a la semana, pero Dios suple. Con ese día que yo trabajo, hermanos, Él suple todas mis necesidades, porque Él me prometió y Él me dijo que Él iba a sustentarme, a mí, a mi casa, a mi familia, pero que yo sea obediente a Él, hermanos, que yo aprenda a servirlo y amarlo con todo mi ser, con todo mi corazón, que aprenda a darle el primer lugar a Dios, hermanos. Y eso hice, hermanos. Hasta el día de hoy lo sirvo al Señor por gratitud, hermanos. Hasta el día de hoy servimos con mi amado esposo al Señor por gratitud, porque lo que Él hizo en mi vida, hermanos, nadie lo pudo hacer. A mí no me cambió las lágrimas de mi madre, a mí no me cambió las lágrimas de mi hijo, a mí no me cambió las lágrimas de mis hermanas, a mí me cambió el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Él cambió mi lamento en gozo, mi quejabanza en alabanza. Él cambió mi llanto
llanto en alegría, hermanos. Como hace rato el siervo del Señor predicaba y ministraba, y usado por Dios me decía, mía eres tú. Y eso me dijo el Señor, hermanos. Mía eres tú, por eso el Espíritu Santo me quebrantó. Porque Dios me decía, mía eres tú. Porque, amados hermanos, Satanás quiso robarme, hermanos. Porque Satanás quiso taparme la boca, hermanos. Porque aún muchas veces el enemigo, amados hermanos, que el Señor los reprenda, quiso hacerme tropezar. Pero aquí estoy de pie, hermanos. Por su gracia, por su misericordia y por su bondad, hermanos. Yo les aconsejo a cada uno de ustedes, amados hermanos, que aprendamos a servirle a Dios con todo nuestro corazón. Aprendamos a servirle a Dios con un corazón sincero, hermanos. Aprendamos a servirle al Señor con un corazón limpio, con un corazón lleno de gratitud, hermanos. Aprendamos a servirle al Señor con todo nuestro corazón, hermanos. Cada vez que el siervo de Dios nos pueda hablar, usado por Dios, aprendamos a someternos, aprendamos a ser obedientes. Amemos a los siervos de Dios, hermanos. Amémonos unos a otros, hermanos. Animémonos unos a otros, amados hermanos. Todos somos una familia, hermanos. Yo no sé qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, hermanos. Yo no sé qué milagro estás esperando, qué Dios ha hecho en tu vida. Pero si tú estás esperando un milagro de Dios, amado hermano, primero aprende a ser agradecido con el Señor. Primero aprendamos a hacer la voluntad de Dios para que Él pueda cumplir sus promesas en nuestras vidas. Muchos queremos servirle a Dios a medias y queremos recibir la bendición. Y es verdad, hermanos, muchos queremos y decimos, Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi hija, transforma a mi esposo. Pero hay que escudriñarnos, hermanos. Yo siento ahorita el Espíritu Santo, amados hermanos. Escudriñémonos, hermanos, de qué manera estamos viniendo a su casa a servirlo al Señor. Si le estamos dando nuestro tiempo, hermanos, el tiempo que verdaderamente el Señor se merece. ¿Acaso nos hemos olvidado, hermanos, de dónde nos ha sacado el Señor? Yo jamás me olvido, hermanos. A mí el Señor me sacó de la inmundicia. El Señor me sacó de lo más vil y lo más menospreciado, hermano. ¿Para qué, hermanos? Para poder glorificarse en mi vida. Para que yo pueda ser un instrumento útil para Él, hermanos. ¿De qué nos sirve, amados hermanos, venir a la iglesia y decir, Señor, te amo? Si de repente nuestros corazones están lejos de Él. ¿De qué nos sirve, hermanos? Porque muchas veces, aún, hermanos, podemos creer que estamos bien delante de Dios, pero no nos escudriñamos, amados hermanos. Y cuando yo estaba alabando al Señor, Él me decía eso. Él me hacía sentir, hermanos. Estamos en los últimos tiempos, amados hermanos. Y lo que el Señor quiere es que la iglesia se vaya con Él. Él no quiere que nos quedemos, hermanos. Él no quiere que nos quedemos para padecer, amados hermanos. Y es por eso que Él nos muestra cada día su amor, su misericordia. Y si Él hizo un milagro en tu vida, hermanos, agradécele al Señor. No seamos ingratos, no seamos indiferentes. Yo le doy la gloria a Dios, hermanos, porque quizás mi esposo no está aquí, amados hermanos, pero solamente
Solamente Dios conoce el proceso que yo he tenido que pasar. Solamente Dios conoce la manera en que Él me ha traído a este lugar. Solamente Él sabe cuánto lo amo, hermanos. Porque Él conoce nuestros corazones. Porque yo le sirvo al Señor con todo mi corazón. Yo le sirvo con todos mis bienes, con todo mi ser. Porque todo lo que tengo es gracias a Él. Porque todo lo que tenemos es gracias a Él, hermanos. Si tú tienes un auto para movilizarte, tienes algo, tienes bienes, esto es de Él, hermanos. Porque Él te lo dio. Porque Él nos lo dio, hermanos, porque nos ama. Pero muchas veces nosotros somos ingratos con Él. Somos malagradecidos con Él, hermanos. Muchas veces, amados hermanos, aún hemos dejado de honrar a los siervos de Dios. Aún nos levantamos, amados hermanos, y empieza la contienda, la murmuración, hermanos. Y el corazón de Dios llora, amados hermanos. Ponte de pie, amado hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar, amado hermano, en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo has venido en este día. Yo no sé tu condición. Pero solo sé que Dios quiere que nosotros le entreguemos todo nuestro corazón. Solamente Dios quiere que vengamos con un corazón contrito y humillado, porque Él no los rechaza. Bendito Dios de la gloria, Padre amado. Te doy gracias, Padre, por cada uno de tus hijos que están aquí, bendito Señor. Seas tú, Padre amado, obrando en sus corazones. Ayúdanos, Padre amado, a poder volver al primer amor, bendito Rey, Dios de la gloria. Enséñanos cada día a servirte con excelencia, papito lindo, precioso. Haz tu obra perfecta, Padre. Hay corazones enfermos, Padre mío. Hay corazones heridos, amado Dios de la gloria. Sé tú sanando, papá, derramando sanidad. Bendito Dios de la gloria. Muchos, Padre amado, esperan un milagro de parte de ti, amado Rey. Pero ayúdanos a alinearnos a tu palabra. Ayúdanos a enderezar nuestros caminos, Padre amado, para que podamos poder recibir de ti, Señor, tantas bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros, bendito Rey, Dios de la gloria. Ahí donde estás, amado hermano, escudriña